Mi nombre es Mariana Gómez, yo soy socia y jefe de servicio en Donefra Licores. Yo soy Efraín y soy socio fundador en Donefra Vinos y Licores en Bogotá, Chapinero. Donefra lleva 3 años, surge como un emprendimiento entre 4 amigos. Simplemente queríamos armar un lugar donde la gente pudiera comprar diferentes tipos de licores y todo lo que acompaña a los licores para hacer un maridaje perfecto y un parche perfecto ahí. En estos 3 años pues nos hemos dado cuenta que después de la pandemia los colombianos no éramos productores y nos vimos forzados a ser productores y realmente somos muy buenos produciendo cosas. Entonces hemos como perfilado la tienda para que el 85% de los productos que tenemos aquí sean 100% colombianos. Hay mucho emprendimiento, hay mucho emprendedor, mucho producto pequeño que no logra acceder a las grandes superficies porque no tienen el músculo financiero o las unidades que necesitan para acceder a esas superficies no son las suficientes o simplemente no quieren llegar a esas superficies sino quieren llegar a otros nichos y nosotros hemos querido que esto sea una vitrina para esos emprendedores que como nosotros somos emprendedores queremos apalancar. Nace sin pretensiones y Donefra nace como una tienda, pero con el paso del tiempo se fue convirtiendo en un parchadero y en un barcito. Pero originalmente la idea era de una tienda. Para llevar, pusimos 2 mesas inicialmente para que la gente que quisiera tomarse una copita de vino se sentara, pero después el mismo lugar nos fue pidiendo otra mesa, hasta que llegamos a 20 puestos. Entonces se fue transformando orgánicamente realmente. Como decía una clienta en estos días, es que entrar al negocio de ustedes es como llegar a un lugar donde encuentras un poquitico de cada cosa del mundo. Entonces, eso es lo que también nos hemos ido transformando. Mi familia es de origen italiano y a nosotros nos enseñan a tomar diferentes tipos de licores de todo tipo para maridar con las comidas. Entonces, eso es lo que hemos tratado como de traer acá y cambiar un poquito el concepto de tomar alcohol. Porque aquí pues en Colombia nos enseñan a tomar alcohol en grandes cantidades, a una rumba pues, que es chévere, pero realmente termina siendo pesada porque terminan siendo unas cantidades de alcohol muy importantes y realmente los licores son para degustar, no son para emborracharse y eso hemos venido también aprendiendo con el biche. El biche es un licor que se toma despacio, a besitos, a clima temperado, que es para acompañar las reuniones, porque también hoy en día ya hay mucha gente que ha dejado de tomar licor y también nos hemos dado cuenta que esa gente también es parte de la rumba y nos gusta que sean parte de la rumba. También nos ha tocado empezar a traer una serie de bebidas muy chéveres que hay nacionales que son para la gente que no toma licor. Entonces la idea también es como a invitación. Somos una tienda que abre hasta temprano. La idea es que la gente venga y deguste esas cosas, pero dentro de unos horarios normales. Ya no nos pasamos a la rumba grande, larga, de mucho licor. A mí me encanta ese tema, esa palabra que se llama parchadero. Me encanta, Donefra es un parchadero. Y no solo parchadero para los que vienen acá, sino parchadero en el sentido de que los que llevan arman su parche con lo que llevan de acá. Entonces ese concepto de parchadero me encanta. Decidimos montar unas listas de música en Spotify, están bajo el nombre de Donefra. Efra fue el que surgió con esta idea, las venimos perfilando todo el tiempo, hay más de 10 listas diferentes, encuentras diferentes géneros y cuando la gente viene acá le decimos y empieza a percibir la música, dice, oiga, ¿y estas listas qué? No, lo hacemos construido, yo me la paso en el carro haciendo miles de vueltas por la ciudad, entonces siempre me gusta estar con la radio, amo Shazam, entonces voy chasameando todo lo que me gusta, se lo paso a Efra en sus tiempos libres o cuando está trabajando en la casa va escuchando las canciones y va perfilando y eso también ha hecho que digamos que tenemos como todo el complemento para pasar un buen rato. Están los licores, los acompañamientos, la música y de eso deben ser los encuentros realmente. Donefra, bueno, en la época de los 80s y 90s había un mafioso muy conocido que supuestamente era dueño de Santa Bárbara, no sé, hay un tema ahí alrededor de eso y el Donefra se volvió muy común. Donefra, haciendo alusión a este personaje.
queríamos evocar un poco y no perder la tradición del tendero. El tendero en Colombia es el amigo, es el confidente, es el paño de lágrimas. Uno no tiene plata y va donde el tendero y por favor, si pídeme o cualquier cosa, el tendero si uno tiene el tendero ahí, uno está seguro. Entonces queríamos evocar esa tradición que no se pierda, pues porque también empezar a entrar estas superficies pequeñas, supermercados en masa que se han llevado muchísimas tiendas por delante, y queríamos permanecer con ese recuerdo bonito del tendero. Inicialmente mi familia vivió y creció acá en la Tercera con 54, y bueno, desde ahí estoy vinculado al bar. Después yo fui empleado mucho tiempo y un día decidí ser independiente y buscar la forma de ser independiente, y lo primero que se me ocurrió fue hacer un negocio inmobiliario. Entonces, a raíz de ese negocio inmobiliario conseguimos esta casa, me conseguí unos socios, la adecuamos para 3 espacios y hace 10 años abrimos nuestro primer emprendimiento acá en esta casa en Chapinero Alto, que se llamaba Mercadillo, un mercado orgánico, donde también era mucho el concepto de tienda y del veci, de la vecindad. Y Mariana abrió en este espacio donde está actualmente Don Efra, abrió Apolonia Pizzería, que también duró 10 años. Y desde ahí nos vinculamos, y desde ahí, y yo creo que cuando uno llega ya a Chapinero y a Chapinero Alto no se quiere ir nunca de Chapinero, y desde ahí no nos volvimos a ir. Pero también mi familia, mi abuelo por parte de papá, tuvieron toda su vida la casa aquí en Chapinero, en la Sexta con 55, los mejores amigos de mis abuelos vivían enfrente, mi papá se botaba por el Parque Portugal en carrito de balineras, que en ese momento, pues no sé si todavía, el Matagentes. Así. Entonces yo me acuerdo que ¿sí? Mi papá siempre me contaba la historia, que se botaba en los carritos de balineras por el Matagentes, y el tío de Efra, que también es un gran amigo, que también es más o menos como contemporáneo, era un poquito menor que mi papá, pues mi papá ya murió hace muchos años, pero también nos cuenta muchas historias del barrio y de ese parque, de ese Matagentes. Es un gran amigo con el que tengo otros negocios, y comentamos y le hablamos y dijimos, oiga, ¿qué hacemos que tenemos este local desocupado hace rato? Y él es un crack para las ideas de los negocios. Entonces entre todos, venga, pero ¿por qué no montense una tienda? Entonces le dije, no, pero montémonos algo. Entonces le dije, Efra, ven, montémonos en este negocio, yo sé de vinos, en ese momento mi amigo tiene una marca de licor, de caña, de Ricaurte. Entonces dijimos, no, pues venga, tráigase ese licor para acá también. Realmente el tema más complicado en estos emprendimientos es el capital humano, y eso fue lo que realmente hizo mella en nuestro negocio. Un día llegamos y no llegó ningún empleado, y teníamos servicio al mediodía, y entonces no llegó el domiciliario, no llegó el pizzero, no llegó el steward, no llegó, mejor dicho, la mesera. No, tenemos que inventarnos un negocio o hacer algo más práctico. A nosotros no nos golpeó tan duro. Nos fue divino. Nosotros los primeros meses de la pandemia, que todo el mundo estaba encerrado, nosotros vendimos a domicilio un montón, como nunca habíamos vendido. Entonces en ese sentido nos fue bien, nos sentimos muy afortunados, y no, el negocio en realidad se mantuvo sin abrir puertas, ¿no? Es solo domicilios. Nosotros en los locales simplemente embalábamos y salíamos a hacer domicilios. Recuerdo duro, un viernes a las 5 de la tarde en la 72 con séptima parecía The Walking Dead. O sea, yo decía, esto es grave, porque nada. Y éramos solos en la camioneta. Nosotros pues con nuestro delantal, los guantes, la cachucha y recorriendo la ciudad sola, a mí eso me impactó un montón. Lo que más me da risa ahora que veo es como toda la parafernalia que se desarrolló, ¿no? Entonces el tapete, el coso en la cabeza, los guantes, todo. Entonces era muy chistoso empacar vainas y tratar de hacer también contenidos para redes sociales donde saliéramos, ¿no? Como estamos preparados para la pandemia, pero era incómodo, y después eran cosas que finalmente eran inoficiosas, ¿no? Pero era también el desconocimiento y la novedad de la vaina. Pero cosas, no, la gente no se acercaba. Había gente que venía y golpeaba, y pues nosotros no abríamos, no podían entrar. Después se fue flexibilizando el tema. Y ya venían y recogían sus pedidos y esto, pero pues mi único recuerdo de pandemia fue camellando como unos locos,
porque la gente sentía ese miedo de no tener comida en la casa, entonces Nosotros proveíamos Efra, comida. todos los mercados, pues todo lo de aseo, yo tenía la línea de sopas, la línea de lasañas, tuve que cerrar la línea de pizzas porque era tal la demanda de sopas y lasañas que no dábamos abasto para poder sacar la pizza. Y pues en la pizza sí hay que ser uno muy meticuloso, tú sabes que yo era súper rigurosa con el término de la pizza y esto, entonces buenos meses de la pandemia tuvimos cerrada la línea de las pizzas hasta que ya un día una cliente me dijo, oye, ¿qué pasó con la pizza? ¿No la vas a volver? Y yo, ay, ¿verdad? La pizza. Bueno, sí, otra vez retomemos. Pero eso fue 5 o 6 meses después de haber estado encerrados, solo sacamos sopas y lasañas. Yo siempre se lo he dicho a Mariana y a la gente, la vida de barrio es como la vida de un pueblito. Vivir en un pueblito, con los vecinos, conocerse con los vecinos, caminar a los diferentes lugares. Para mí esa es la vida de barrio. Y este barrio, en especial Chapinero Alto, representa mucho eso. Los vecinos se conocen, los lugares se conocen, se camina. Hoy en día tú ni siquiera eres capaz de saludar, o en los muchos edificios tú ni siquiera saludas al man de la puerta de enfrente. Eso no debería pasar. La réplica de las dinámicas que pasan en barrios como estos debería ser la réplica de, así sea, de un conjunto, de un edificio, de una cosita súper pequeña, que es comunidad. La ventaja es la cercanía con el otro, compartir el espacio público, propender por mejorar la calidad de vida entre todos, y conectando también con lo que decías anteriormente, en estas ciudades tan grandes y tan complejas donde el tráfico es terrible y los desplazamientos son terribles, también en la vida de barrio es eso, sectorizarse. Entonces tienes todos los equipamientos en un solo sector y tienes todas las posibilidades en un solo sector. También demuestra confianza, tú evolucionas con las personas en la medida en que te conectas, te comunicas. Si tú no sabes quién es el man de enfrente, quién es el señor de al lado, sobre todo cuando tienes estos comercios y haces unas redes tan bonitas, porque realmente uno termina tejiendo muchas redes muy lindas. El distrito Che es un ejemplo de eso, ¿no? Porque antes hubo 1000 intentos de agremiarnos, de reunirnos entre los diferentes emprendimientos y nunca lo logramos. Ustedes llegaron y lo lograron. Agrupar al barrio, pues porque si tú unes fuerzas, pues las cosas mejoran. Nosotros nos conocemos con el señor del cebollero, pues procuramos ser buenos vecinos en términos comerciales y también de habitantes del barrio. Y hay muchas cosas que se pueden surgir si hay esa sinergia. Sí, pero igual también es difícil porque cada emprendimiento es un universo, entonces cada uno está, como es tan complejo ser emprendedor, pues todo el mundo está tirando para su lado, entonces en ese sentido es difícil establecer puntos de conexión y por eso es que nunca lo logramos. Ustedes lo lograron y sobre todo que ustedes lo lograron y lo logramos en un momento difícil, entonces yo no sé si eso hizo mella para que se sentaran unas bases fuertes y esto lo podamos contar aquí 5 años después, ¿no? Yo tengo recuerdos bonitos de mi infancia viniendo a visitar a mis abuelos aquí en la Tercera y con mis primos y los antejardines. Tengo leves recuerdos de cuando empezó la circunvalar y esas cosas. Tengo recuerdos de mi abuelita manejando, subiendo las cuestas en el carro y no se le colgaba el carro, eso lo tengo muy grabado. Apenas dijiste eso, cuando yo salgo del local y veo cuesta abajo el atardecer, para mí lo paga todo. Ahí ya, vivir aquí es divino. Fue una feria que hubo charlas como que la primera, que hablamos del biche con los de Canao. A mí eso me encantó que pasara. El parque nunca había sido aprovechado en ese sentido para los vecinos y a mí los pasaportes, eso no sé si fue bazar o qué, pero fue wow. Y para mí los pasaportes me parece que son hit. Es como si volviera al Disneyland, que me dan mi pasaporte y voy con todos los sellitos por todo el barrio. A mí esa idea me parece genial. Una cosa, el tour cervecero a mí me parece una nota. Y nosotros somos partícipes activos del tour. Y es la oportunidad de conocer gente, que la gente venga y valore nuestro trabajo, es súper importante y para mí el tour es un hit. No, nos sumamos porque siempre hubo la necesidad de agremiar, lo que te decía anteriormente, siempre lo luchamos con Juan Manuel de Ortiz de Salvopatria. Correcto.
recorrimos, fuimos a la asociación que hay una asociación ahí en el Centro Internacional, visitamos, bueno, y nunca lo logramos, no copiamos, también cada uno vivía como en su mundo, como decían, que en su emprendimiento, y no se logró, y surgió de un momento a otro, y me pareció la mejor oportunidad. Bueno, por mi lado, una de las cosas es que más nos hemos enamorado en este proyecto es del biche, y a partir del biche nos hemos enamorado de los diferentes destilados locales que existen y que estuvieron opacados durante el monopolio departamental de los licores en Colombia, que recientemente se derribó esa barrera. Entonces, principalmente vengan a Don Efra a tomar biche, a tomar chapil, a tomar chirrincho, chirrinche, churro, tenemos hasta ñeque, y hacemos diferentes tipos de licores con esos productos. Entonces, fundamental, destilados locales. Por mi lado, segundo, tenemos unos snacks locales también y producto local muy buenos. Y tercero, yo destacaría la cerveza Don Efra, que es la cerveza de la casa, que es una cerveza que ha cogido mucho vuelo, que a la gente le gusta mucho, y si vienes a Don Efra tienes que probar la cerveza de la casa. Don Efra, les recomiendo el kit de aceites aromáticos que hace Bárbaros. Él es un emprendimiento local de aquí de la ciudad. A ellos los conocimos en una feria del distrito CH, espectaculares esa línea. Ellos tienen aceites aromatizados, sales con diferentes especies, deliciosos. También destacaría que yo soy amante de los pasteles de arracacha y carne que tenemos en Don Efra, y las pizzas, sin duda. Son unos genoveses que se vinieron a vivir a Colombia. Ellos tienen una compañía muy bonita que se llama Forteza y desarrollan la pizza napolitana en un proceso que se llama ultracongelado. Entonces es como si metieran la pizza al horno y en un momento la detienen en el tiempo y la pasan a congelar, y tú ya después simplemente la calientas en el horno en casa y es como si estuviera una pizza recién salida. Yo le diría al barrio que hay diferentes actores en el barrio, hay comerciantes, hay residentes, hay oficinistas, población flotante, pero que todos al final somos una misma comunidad, y en ese sentido tenemos que articularnos, no cada uno tirar por un lado o los residentes hablar mal de los comerciantes. Claro, hay una responsabilidad de los comerciantes a la hora de disponer residuos, a la hora de los niveles de sonido, de ruido, esas cosas son importantes, pero también nosotros le hemos dado una nueva vida al barrio.